Buenas, ya está listo el mate y nosotros preparados para hablar del Eternauta. Y un tema que esta semana dio mucho que hablar por su estreno en Netflix de la serie, pero sin embargo hubo bastantes discusiones en torno a qué iba a representar adaptar una obra que es argentina, que ya tiene más de 60 años y que es considerada una de las historietas más importantes de la historia argentina. Totalmente. Está, no diría que está a la altura de Mafalda en Famoso, pero sí está como historieta y novela gráfica, sí, creo que sí es la primera, la más valorada. Fíjate vos que ahora vamos a ver, hay todo un espectro de opiniones, ¿no? Vamos a observar un videíto, un corte de las opiniones de Capusotto y de Fantino respecto a la nueva serie de Netflix. ¿Te parece que lo veamos? Dale, vamos adelante. Yo leí ese libro, que para mí eso fue alucinante. No sé si se puede replicar. Ninguna cosa que se hizo y es tan contundente se puede replicar de la misma manera para mí. Ahora, que pueda servir como estímulo, que pueda servir como lectura política, me parece muy interesante. Claro. Si se hace para que parezca una serie de Estados Unidos, ya no. Ahora, digamos, que tenga el contenido político que tuvo Esterger. En un momento de la película, del tráiler, miren que son 2 minutos de tráiler, aparecen 2 carteles grandes. Nadie se salva solo. Y después aparece un llamado desde una radio. De fondo está el Eternauta. Y el llamado de la radio dice: llamado a los sobrevivientes. Llamado a los sobrevivientes. No están solos. Juntos somos más fuertes. No están solos. Juntos somos más fuertes. Viva Perón. Listo, ya está. Ya está. Sello, woke, Cuca. absoluto. Todo, está todo. Pero no, más allá, para mí, a mí la historia, pone de nuevo ahí está. A mí la historia en sí me encanta. Es O sea, excelente, yo la sí. leía con mi papá, después la agarraron los kirchneristas y pusieron en Estornauta y listo, ya está, la sesgaron. No, perdón. Bueno, ¿y qué te pareció la opinión de...? Vamos a empezar con Capusotto, ¿no? Dale. ¿Cuál es la preocupación de Capusotto, diríamos? Yo creo que Capusotto está preocupado porque es muy claro, ¿no? Él dice, no quiero que esto se convierta en una producción norteamericana, ¿no? Lo plantea como estas producciones de Hollywood, ¿no? En el sentido en que lo nacional se pierde, ¿no? Y el Eternauta es una historieta profundamente nacional y de eso vamos a hablar un ratito, ¿no? Cuando hablamos de lo que representa el personaje principal, Juan, es un héroe nacional. Pero por otro lado, Fantino tiene como otra preocupación, que dice, bueno, es muy... No lo dice con esta palabra, progre. claro, Él cree que va a ser una especie de remake progre, por eso le dice woke, que es también, curiosamente, si a Capusotto le preocupa que se va a convertir en una serie estadounidense, a Fantino le preocupa que va a ser woke, que es básicamente un movimiento estadounidense, pero de izquierda, ¿no? Que se basa en la corrección política, claro. en un punto. Esta idea de la corrección política es algo que enarbola muchísimo los grupos, se podría decir, conservadores o de derecha argentina, diciendo, bueno, la izquierda se basa en esta corrección política, en lo cual nada puede salir mal o ser mal dicho. Totalmente. Capusotto tiene la idea de que va a quedar lavado como una película de superhéroes más, en un punto, ¿no? Los dos están apuntando al mismo problema, Sí, diría. eso es muy interesante, ¿no? Lo que marca Pablo, fíjense que al final hay una concordancia, la preocupación está en perder esto nacional de lo que hablábamos, ¿no? Los dos reconocen el valor del Eternauta, al fin y al cabo, y la preocupación es la misma, perder esta cuestión del héroe nacional. Le preocupa a Fantino lo del héroe colectivo, ¿no? Porque él habla de esto de nadie se salva solo. Indudablemente, igual, el Eternauta, el mensaje principal, me parece, y desde el prólogo se nota, ese es el mensaje, ¿no? Que el héroe es colectivo antes que individual. Sí, a mí me da la idea que Fantino no leyó el Eternauta y simplemente lo estaba criticando, porque en esencia es el héroe colectivo, por lo cual ese mensaje que se da en la apertura o en la primera muestra es la esencia del mismo Eternauta. Totalmente. Vamos a hablar un poquito de la adaptación de nuestro punto de vista. Dale. Yo creo que sí mantiene bastante el espíritu nacional, o sea, hay muchísimas referencias a los lugares nacionales, mantiene algo muy importante, que fue lo que me impactó a mí cuando leí, es las localizaciones. Cambian las localizaciones, es otra historia,
y eso lo valoro más, porque si uno quiere leer una adaptación literal de la novela gráfica, leas la novela gráfica. Claro. Hay otros personajes con otras dimensiones distintas, mantiene la esencia, pero es otra historia. Totalmente. Desde el mismo hecho de que en la novela original, Juan Salvo, ¿no? Este personaje que engloba al Eternauta, es un pequeño empresario, viste, que tiene un taller, y acá es un veterano de Malvinas, claro, que está en el presente. O sea, la historia te corría 70 años. Esto es importante, lo del contexto, ¿no? Repongamos un poco cuál era el año 1957, es el momento en que se empieza a escribir el Eternauta, y estamos en un contexto particular que es el del gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora, ¿no? En ese contexto empieza Oesterheld a escribir, a idear el Eternauta, y con la ayuda de Solano López es que se mezclan este guión con estos dibujos impresionantes, ¿no? de Solano López, y finalmente tenemos la obra completa. Y hay muchas referencias al contexto histórico, y por eso indudablemente cualquier adaptación de alguna manera termina siendo política, o al menos histórica, ¿no? Para no utilizar un término por ahí que es más controvertido, pero histórica sin dudas, ¿no? Aunque hayan cambiado las coordenadas históricas y geográficas, lo cierto es que se hace referencia a la historia argentina en ambas, ¿no? Y en el caso del Eternauta, lo que tenemos ahí es un contexto signado por una dictadura militar, ¿no? Y me parece que hay paralelismos entre esta lluvia radioactiva, entre esta invasión de poderes extranjeros y lo que está viviendo Argentina en ese momento, la propia trayectoria personal de Oesterheld en términos ideológicos también se ve reflejada en el Eternauta, y me parece que hay unos hilos para tirar de ahí, ¿no, Pablo? Sí, hay bastantes hilos, ¿no? Ya en la misma novela gráfica aparece en la pared Vote por Frondizi, claro, que es lo que estaba un poco debatiendo en la esfera, en el aire, el peronismo estaba proscripto, y aparece, y está. En la serie, spoiler, pero no es tan spoiler, este contexto está muchísimo más arraigado en las experiencias previas. ¿Dónde está la política? Diría yo, en el veterano de Malvinas, ¿no? Hay un veterano que ha sufrido y que no quiere revivir, no quiere ir de vuelta a Campo de Mayo, no quiere tomar un arma, justamente por lo que le ocasionó eso. Ahí está la lectura política, que es el abandono del veterano de Malvinas. Totalmente. La otra lectura que puedo hacer es que cuando el otro personaje muy querido, Favali, tiene que hablar con los vecinos, él se acuerda de las asambleas vecinales de la crisis del 2001. Claro. Que recordemos que Argentina estalló por 1000 pedazos por la crisis económica, y una forma de guarecerse de esta urgencia, que ahora vamos a volver a hablar de la urgencia, fue las asambleas. Entonces, él haciendo memoria, sí, porque en la asamblea el otro me jodió. Entonces vuelve ahí otra vez una Argentina en crisis. También lo que es interesante de la novela original es justamente el análisis de estos personajes, ¿no? ¿Qué representan en términos sociales cada uno de los personajes que va a ir apareciendo? Porque también es cierto que el protagonista es Juan Salvo, pero en realidad es colectivo también incluso el protagonista, ¿no? Todos luchan contra los cascarudos, contra los manos, ¿no? Entonces, en ese análisis de los personajes se puede ver también un panorama de la sociedad argentina, ¿no? Por un lado tenemos a los primeros personajes que aparecen desde el principio, esta casa de evidentemente una clase media que vive en un barrio que en promedio tiene un nivel adquisitivo alto, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, que tiene incluso un pequeño taller, lo que comentaba Pablo. La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Tiene un pequeño taller, lo que comentaba Pablo. Juan tiene diversos hobbies que tienen que ver con la técnica, y de esto me parece que... Sí, es muy particular en la novela que aparece, no en la adaptación sino en la clásica, que aparecen todos estos recursos de que saben hacer cosas, porque era muy valorado para las capas medias, algo que aparece en las revistas, de hacerlo por vos mismo, ¿no? Y aparece mucho en la figura de la revista Hobby. Se vendía una revista en la cual te enseñaban a hacer diferentes cosas, que iba desde corte de confección hasta trabajar con hierro. Te daban el molde para hacer tu propia veleta, o armar tu modelo a escala de un barco. La idea de hacer cosas manuales con forma de entretenimiento. Es la época de los soldaditos de plomo, ¿no? De tener un molde de plomo y alguien los derretía y los iba haciendo. La idea de que todo lo que es para divertirse es hacerlo. Inclusive uno de los juguetes muy valorosos era el Mecano, que servía para armar cosas.
Entonces, no es extraño en la novela gráfica, esta figura de lo saben hacer las cosas. En la adaptación de Netflix, esto lo solucionan con que el otro es un técnico eléctrico, ingeniero eléctrico, que es acumulador y le gusta juntar cosas viejas. ¿Cómo cambió la concepción de lo que tienen que hacer las clases medias? Claro, en este momento del 57 la clase media es un grupo más orientado hacia lo intelectual. Fíjense, Fabal es profesor de física, ¿no? Entonces, esas cuestiones que hacen a una clase media que fue a la facultad, que piensa, que se dedica justamente a estas cuestiones y que por eso, me permito decirlo, no puede ser peronista, ¿no? Tiene el mandato de tener que ser antiperonista por la cuestión de alpargatas y libros. No, esta cesura que hay entre los que van a la facultad y los que no, los que trabajan en la fábrica y los que van a la facultad. Entonces, los primeros protagonistas, al menos por esta orientación, esta pared que dice Bote Frondizi, ¿no? Parecen ser la clase media antiperonista que llega al 55 con muchas esperanzas, pero se ve defraudada por la Libertadora, ¿no? Luego van encontrando en el camino a otros personajes que se dedican a otras cosas, ¿no? Un técnico, un personaje de fábrica, un almacenero, que tienen incluso otros apellidos, ¿no? Sí. Habíamos hablado de esto, de este análisis también de los apellidos. Primero apellidos más franceses, ingleses, alemanes, y luego, en un segundo momento, los otros personajes que aparecen luego, apellidos españoles, italianos, ¿no? Como dos capas sociales que se van entrecruzando a lo largo de la historia, formando una alianza de clases contra un poder extranjero que propone un ataque a la Argentina, ¿no? Esta cuestión de la Argentina como colonia de otro territorio, en este caso un territorio intergaláctico, ¿no? Es decir, el poder literalmente un poder extraterrestre. Sí, si yo tengo que hablar de la adaptación, sentido de si logra esta idea de amalgama, de estilos, de clases, de tradiciones, yo no lo noto tan así, yo no creo que haya sido tan logrado. Hay una gran pegada que es colocar a un inmigrante, no sé si hace de venezolana, colombiana, pero un inmigrante que hace pedidos en sus bicis, ¿no? La idea de que el nuevo trabajador, por lo menos el trabajador de capas más bajas, es ese trabajador más precarizado que es al fin y al cabo el que tiene que ser, hoy en día se le dice en inglés, rider, ¿no? Claro. Y aparece y es parte, ¿no? Y al mismo tiempo que es parte, es una parte dinámica, es un personaje importante. Quizás lo más interesante para comparar ambas, la original y la adaptación, es este desplazamiento que hubo en la sociedad argentina, ¿no? De clases más fijas por ahí que tenían ciertos conceptos y preceptos de clase a una sociedad más dinámica y flexible. Lo pienso en términos de la flexibilización laboral, ¿no? Que se ve claramente en esta adaptación. Sí, y yo creo que volviendo un poco a lo que planteaban Capusotto y Fantino, este miedo a la Netflixización en que todo se tiene que convertir en un producto global. Tiene su favor y su contra, ¿no? Que se convierta en un producto global significa que va a alcanzar a mayor cantidad de gente, se abarataron los costos de producción y los costos de distribución a través de este mecanismo de que una compañía internacional y global distribuye este producto. Por lo cual es más probable que alguien que no es argentino ni latinoamericano acceda a la serie. Al mismo tiempo ahí se negocia con otras cosas. La pérdida un poco de la esencia y los rasgos muy típicamente argentinos. Que yo digo que se logran mantener bastante bien, pero bueno, es siempre el peligro de convertir algo que Westergel en su momento lo pensó para niños de 12, 13 años argentinos, alguien que lee historieta, y algo que está pensado para el público masivo global. Y cuanto mucho he visto una curiosidad, una serie argentina. Claro. Y que el extranjero diga, una serie que pasa en lugares argentinos. No tan localista como se podría decir en el original, pero sigue manteniendo esa esencia y lo lograron hacer. Fíjate vos también, Pablo, que de todas maneras el original tenía algo también de esa cultura, al menos occidental, en plena Guerra Fría, ¿no? Esto lo hablábamos antes de comenzar el video. El tema de los alienígenas, ¿no? Y la Guerra Fría y la paranoia colectiva respecto a los ataques del espacio, fueran del enemigo terrestre o
de aquel que no era del planeta Tierra, ¿no? Entonces, quizás por ahí Netflix vio en eso una oportunidad también de trasladarlo, de hacerlo. Pienso, por ejemplo, en las películas de juicios. Argentina 1985 también fue muy aclamada internacionalmente porque es una película de juicio al estilo norteamericano, ¿no? El tribunal que decide quién es el culpable y quién no. Lo hemos visto 1000 veces. Y en El Eternauta también están, me parece, esas líneas argumentales que tienen que ver sobre todo, bueno, con la Guerra Fría y con la paranoia alienígena, que es muy norteamericana, ¿no? Sí. Uno ve como los catálogos de películas y el enemigo se va corriendo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial las películas y series son principalmente bélicas, o sea, tratan de guerra. Y el enemigo es clásico, es el nazismo. ¿Sí? Cuando terminan la Segunda Guerra Mundial, el nuevo enemigo para Estados Unidos pasa a ser la Unión Soviética. Totalmente. Y la Unión Soviética no le pueden decir, me trataste de invadir, no le pueden decir nada, porque están en su territorio. Y aparte, es una guerra a nivel ideológico, son marxistas. Entonces el marxismo puede florecer en cualquier lado. O sea, una persona puede ser marxista en un estado capitalista. Entonces empieza esta idea de la amenaza de que hay un otro, es justamente el planeta rojo, es el planeta de los comunistas, y ese otro es el marxismo, la amenaza global de la Unión Soviética, y que se infiltra. Y eso aparece en la novela clásica, diciendo por eso el Manos puede controlar gente, ¿no? Totalmente. Que también aparece en la serie. Pero yo cuando veo la serie, la adaptación actual, no siento como que esté pensando en rusos o en Corea del Norte, no está pensando en ese tipo de enemigos. Realmente se parece más a una película de cine catástrofe, orientada por supuesto porque aparecen estos bichos y extraterrestres, pero no tiene ese mismo tono, porque acá para mí Westergel sí toma ese elemento diciendo, bueno, ¿quién es la amenaza? La amenaza es este otro que también es colectivo y también es un grupo de gente y que no sabemos qué piensan. Totalmente. Bien. Me parece que hemos dado nuestra opinión, ¿no? Sí, y podríamos hacer una segunda parte o seguir hablando del tema. Hasta que salga la segunda parte de la segunda parte de la serie. Claro. La serie la hemos terminado de ver de forma maratónica. Así que la recomendamos, es una muy buena adaptación, es otra historia. Y queremos saber también en los comentarios la opinión que tienen ustedes respecto al Eternauta de Netflix, que sí. Parece raro decirlo, hubo algunos intentos de llevar a la pantalla el Eternauta, habíamos encontrado algunas imágenes que seguramente ahora aparecen allí, de estos dibujos animados que iban a hacer y no fueron, ¿no, Pablo? Sí, hubo varios intentos de adaptación, pero nunca se llega al presupuesto, porque creo que los anteriores intentos habían sido de hacer algo muchísimo más ceñido a la obra original, que yo creo que sí restringiría un poco más, porque yo creo que la obra original sigue manteniendo su encanto, por eso entra en vigencia, y yo creo que coincido con muchos que es la gran novela gráfica argentina. Algunos dicen historieta como si fuera a venderla por menos, pero es una gran historieta, es muy entretenida. Yo la primera vez que la leí me encantó, quedé fascinado, de Eternauta 1. Después está la continuación del 76 que va a terminar siendo desaparecido, por eso no está redondeada la historia final, porque el guionista original, que era Westergel, falleció, desapareció durante la dictadura militar. También por sus otras obras, ¿no? Tiene una biografía del Che, también en forma de novela gráfica, de historieta. Y de Eva Perón. Y de Eva Perón, ¿no? Entonces estas cuestiones también llaman mucho la atención de los militares que lo persiguen, no solo a él, sino también a sus hijas. 4 hijas que son también desaparecidas. 3 yernos también. Y 2 nietos que nunca se ha encontrado el paradero. La esposa de Oestergel formaba parte de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y siempre en búsqueda de esos nietos que nunca aparecieron porque 2 de sus hijas estaban embarazadas, ¿no? Entonces esta es la historia también real que impide que cualquier interpretación de la serie sea apolítica. Eso no se puede, ¿no? Porque hay una historia detrás de Oestergel que es la historia de la Argentina. Entonces, tal cual. Yo creo que sí hay contenido político, y creo que la adaptación es muy interesante y refleja un nuevo clima, digamos, esta idea. Yo creo que hoy en día hablar de que se sale todos juntos de un héroe colectivo nuevamente, y que este héroe colectivo es todos tirando para el mismo lado,
trata de superar este individualismo galopante de que se salva quien pueda y el vecino no tiene nada que ver con vos, en el cual estamos atrapados, ¿no? Y vuelve a plantear esa cuestión de qué va a hacer la Argentina en casos de emergencia, de una urgencia, ¿no? En caso de la urgencia siempre el argentino busca al vecino. Y ahí siempre se vuelve a encontrar. Bueno, de esto se trata, ¿no? De creer en el otro. Pablo, como siempre, un gustazo. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente entrega. Sí, tenemos redes sociales, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, ahí hacemos otros contenidos más breves. Si les gustó, por favor pónganle me gusta, compartir, nos estamos viendo, muchísimas gracias.